Evangelio que este domingo nos presenta la Iglesia es un evangelio donde una vez más se ve la ternura del Señor, la preocupación por los demás. Nos cuenta que los apóstoles han sido enviados por el Señor a predicar, a echar espíritus malignos de la gente y de regreso el Señor los ve que están realmente cansados. Y aquí viene ese rasgo suyo que el Evangelio nos cuenta diciendo que al verlos así, Él les dijo, y te leo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. El Señor no es propio así de los líderes que están olvidados de quienes trabajan para Él, quienes están colaborando. El Señor quiere y ama a aquellas personas que evangelizan, que quieren transmitir la palabra de Dios. Eso es un consuelo para que cuando sí, yo como sacerdote, pero a lo mejor tú como laico, como laica, también te preocupas de los demás, deseas hablar de Dios con la palabra o con el ejemplo, con una vida tuya cristiana. Por tanto, alegrémonos que el Señor está pendiente de esos discípulos que ven que están se acercan al Señor y Él les ve que están cansados y les manda a descansar un poco. Este es el primer punto que quería resaltar, pero no acaba ahí, no solo con los suyos, sino que ellos han descansado y se vuelven a ir a la muchedumbre. Y entonces nos cuenta este mismo Evangelio de hoy, un poquito más adelante, nos dice que al desembarcar, y te vuelvo a leer, Jesús vio a una multitud que se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. No solo con sus discípulos, pues, sino con la muchedumbre, con todo el mundo. El Señor tiene, como dice aquí, se compadeció de ella. Y se compadeció de ella porque los discípulos ya tenían el alimento de la palabra de Dios. Esa muchedumbre no. Y entonces lo que les alimenta es con muchas enseñanzas sobre cosas del reino de los cielos. Dos rasgos con sus discípulos y con todo el mundo que se acerca a Él, que ha ido a escucharle. Por eso es importante ir a misa, por eso es importante escuchar la palabra de Dios en los sermones que hacen cualquier sacerdote, las cartas de los obispos en sus hojas parroquiales, lo que dice el Papa en sus encíclicas, en sus cartas apostólicas, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos estas cosas. Después de estos dos rasgos, yo quería decir que ahora nosotros nos comparáramos con el Señor y viéramos esa comparación que la vamos a hacer de la mano de una persona que siempre es muy querida para nosotros, la Madre Teresa de Calcuta, que nos hace una reflexión con respecto a este mismo Evangelio que estoy ahora comentando, el de este domingo. Dice así, dice, si somos cristianos, ahora dice, ¿y tú qué? El Señor hace eso con sus discípulos, el Señor hace eso con la gente. Pues si somos cristianos, debemos parecernos a Cristo. Si queréis aprender el arte de la atención delicada hacia los demás, os pareceréis cada vez más a Cristo, porque su corazón era humilde y siempre estaba atento a las necesidades de los otros. Un buen cristiano está pendiente de los demás. El soberbio, aquí fíjate que hace referencia a, era así porque era humilde. El humilde siempre no se cree el rey del universo, sino al revés, se cree servidor de todos. Y por eso el Señor, Teresa de Calcuta, nos dice que siempre estaba atento el Señor a las necesidades de los otros. Aprendamos ese arte de la atención y de la delicadeza con los demás. Es una maravilla y es un punto de examen para cada uno de nosotros. Yo estoy pendiente de los demás, de mis padres, de mis hijos, de mi cónyuge, de los que trabajan conmigo en la oficina, en el trabajo, en el campo, en el taller, donde estemos, o voy muy a la mía, a mí no me líes, yo no me complico, yo pum, pum, va y vuelvo y no me complico la vida. Complícate la vida como el Señor se la complicó a sí mismo, y nos dio ejemplo, con una complicación que va en beneficio de la virtud, de la caridad y de la generosidad. Y termina la Madre Teresa de Calcuta fijándose en otra persona, tan entrañable mucho más, que es la Virgen María. Y se fija en un pasaje que no viene aquí en este trocito del Evangelio de este domingo, pero sí que nos sirve, va muy unido a esa preocupación del Señor, porque dice a continuación,
Teresa de Calcuta. Y la Virgen María en Caná, ya sabes lo que sigue, no pensó más que en la necesidad de los otros y esta necesidad se la comunica al Señor. Este es el propósito que sacamos en este domingo, que es primero tener esa preocupación nosotros por los demás y cuando uno ve que no llega, acudir a la Virgen y a San José en este año, acudir a ella para que siempre estemos con ese arte, te vuelvo a leer, de la atención y de delicadeza hacia los demás, porque esa es una señal, como nos dice la Madre Teresa de Calcuta, si quieres aprender a ser buen cristiano. A ella acudimos y a San José, que calladito en el Evangelio casi no dice nada, pero cómo está pendiente de María y cómo está pendiente de Jesús. Estemos también nosotros pendientes de Jesús, de María y de los demás que viven con nosotros.